En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, de momento está con nosotros el ex consejero regional, ex militante de la UDI, James Argo, abogado. ¿Cómo está, don James? Tenga usted muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre. Hola, muy buenos días, Álvaro. Leslie, ya aprendí, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Hola James, ¿cómo estás? Ahí, en No, un muy día bien. nublado. Sí, estoy, de hecho, parece que estoy con alergia o algo, amanecí medio, sí, bueno, o el frío, no sé. Pero Oiga, don James Argo, ¿cómo ha visto usted todo esto que ha pasado en el Juzgado de Garantía de Concepción con las audiencias de control de detención? Primero, la extensísima audiencia de formalización de cargos en contra de estas tres personas particulares, Camila Polici y los hermanos Polanco, el ex administrador regional Rodrigo Martínez y también el ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña, y ahora con este anuncio de que vienen nuevas formalizaciones que ya tienen fecha y hora, en donde habrá tres personas más que van a ser formalizadas por el Ministerio Público. ¿Cómo cree usted que está el ambiente al interior del gobierno regional? También podemos agregarle a este cóctel, ¿cierto?, las declaraciones, o más bien las alegaciones del abogado de Rodrigo Martínez, Waldo Ortega, quien dijo que había un solo capo de tutti y que este era Rodrigo Díaz Werner. ¿Cómo ve todo esto un ex consejero regional hoy día con la libertad que le permite ser ex? Claro, no, a ver, lo primero es que me pasa que de las 5 personas hay 2 que conozco personalmente, me tocó trabajar con Rodrigo Martínez, su rol de administrador, y también con Simón. Y yo diría que, bueno, respecto a tu pregunta, ¿cómo está el gobierno regional? Obviamente que está en una situación de preocupación, pues no es normal que hayan funcionarios o exfuncionarios en este caso que estén siendo imputados de delito, además con estas medidas cautelares que se están proponiendo de prisión preventiva, con estas acusaciones graves. Y bueno, es parte de lo que habíamos indicado varios, porque tenía que hacer su trabajo, por cierto, el Consejo Regional en aras de esclarecer la verdad, pero también la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado. Llamaba mucho la atención, sobre todo en la primera parte de cuando estalló el caso Polici, de que aparentemente no habían pericias, no habían, o sea, ¿cuánto tiempo pasó, por ejemplo, para que se lograra un allanamiento? Salvo el del gobierno regional, que llegó, digamos, creo yo, a buen tiempo. Hay otros que no pasaban, pues, particularmente el domicilio de Polici o estas otras personas, los hermanos Polanco. Así que para mí una señal de que las instituciones están avanzando, pero, y ahora el comentario ya no como ex consejero, sino que como abogado, me llama la atención la tesis que está sosteniendo la Fiscalía, o de hecho el mismo tribunal, el mismo juez, comentaba que le parecía que la calificación de los delitos que se estaba intentando, que era en este caso de los funcionarios públicos de fraude al fisco, no se avenía finalmente con el tipo que se estaba alegando, que tendría más similitudes con fraude de la subvención. Yo incluso con lo de fraude de las subvenciones tengo algunas dudas, porque en el fondo lo que se sostiene, y para no hablar lata en sencillo, es que una persona obtiene un beneficio que no merece, un subsidio de vivienda, en fin, y aquí lo que estarían diciendo, bueno, Polici obtuvo, o su fundación, un subsidio que no le corresponde, pero el subsidio se le entregó a la fundación en ti, no a la fundación Polici. Entonces ahí les va a costar, me da la impresión, chutear el tiro libre, como se dice. Oye, está con nosotros el senador Gastón Saavedra. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Álvaro. Leslie, un gusto. James. Buenos días, Saavedra. Ya estábamos conversando con James el tema de todo lo que el escándalo que sigue del caso Lencería y principalmente todo lo como ha visto un poco el actuar de esta de que finalmente es que no se decreta la prisión preventiva, y un poco cuáles han sido las miradas desde el mundo político y el análisis que podríamos realizar sobre esta situación, senador. Mira, yo estoy... Aquí está funcionando el Poder Judicial. Tengo un problema yo, constitucional, que yo no puedo intervenir en otro poder del Estado, más cuando está judicializado, está funcionando y está haciendo la pega. O sea, no, eso quiero dejarlo en claro, porque hay algunos que creen que nosotros estamos facultados para meterlo en todo. No es tan así la cosa. Pero sí
A mí me parece que lo que está haciendo el Ministerio Público es desarrollar la investigación e ir configurando además todo lo que tiene que ver con la falta que se cometió. Y a contar de esa configuración, me imagino, irán a tomar las decisiones para aplicar las sanciones que corresponde a quienes cometieron los ilícitos que afectan la función pública. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Es el efecto en la función pública, es el descrédito de la función pública, es todo lo que tiene que ver con la falta de probidad y de unas prácticas que tienen que haber en el aparato público, cualquiera sea sus versiones, en este caso en el gobierno regional, para la asignación de recursos, pero también en el sector privado, porque esta fundación, sea arrendada, sea propia, es una fundación privada y por tanto el proceder también es cuestionable y por lo tanto es inaceptable que existan este tipo de organizaciones en el mundo privado para contribuir a defraudar el Estado a partir de asignaciones que ellos saben que no están contenidas dentro de los requisitos por las faltas que a priori se están observando. Entonces, me preocupa eso y esto vale para todas las organizaciones, vale también para lo que pasa en la otra banda, en el Ministerio de Vivienda, en el gobierno central, en fin, en todos los gobiernos locales que están regionales que están comprometidos con esto, que tienen el mismo efecto. Son fundaciones, son organizaciones privadas que estaban dadas para acceder a recursos del Estado de mala forma y por lo tanto defraudar al Estado en cuanto a los recursos y al uso de estos que no estaban destinados para los fines que se estaban pidiendo. Esa es mi preocupación desde la política y que debiera por lo tanto el Ministerio Público zanjar y sancionar a quienes corresponden, pero también como Estado, como gobierno, tomar las decisiones y las medidas. Por eso es que costó un poco aprobar el presupuesto de la Nación para poder impedir y al mismo tiempo transitar por un camino prístino y confiable en esta colaboración público-privado, porque vamos a seguir con las mismas situaciones en donde el Estado no va a llegar o no va a poder ejecutar algunas políticas públicas. Bueno, para eso está esta colaboración pública-privada, pero tiene que ser también bajo los marcos de probidad, de buenas prácticas y además de la confianza que tiene que haber. Sí, hay mucho, usted senador está señalando algo que es recurrente y que no lo hemos escuchado solamente ahora, sino que distintos gobiernos de ambos sectores políticos que han gobernado nuestro país los últimos 30 años, que tiene que ver con una agenda de probidad, con medidas que se busque eliminar o disminuir obviamente las prácticas que no deberían de existir. Si bien uno dice hay que eliminar la corrupción, tenemos claro que hay corrupción que se va a mantener, lamentablemente, pero existe. Los países menos corruptos aún así tienen corrupción, pero pareciera ser de que los esfuerzos que se han hecho desde el mundo, no solamente del gobierno, sino del ejecutivo, sino que también del legislativo, han quedado cortos. ¿Qué debería de trabajarse, senador, para poder profundizar una agenda de probidad que sea efectiva y que apunte a no solamente al corto plazo, sino que mirar con un sentido país a futuro? Bueno, primero entender que la política es servicio público, ¿ya? Y no es el lugar para ir a buscar recursos para el financiamiento irregular de la política, no es para ir a buscar recursos para los fines personales, sino que es servicio público, no otra cosa. Y eso no lo resuelve ninguna ley, lo resuelve el aspecto ético y moral de cada uno de los que estamos en la política, de los que somos militantes de partidos, y por tanto un primer cambio tiene que ver con la formación, con la inducción de elementos para el buen proceder de los que estamos allí. Lo segundo es que yo espero que esta agenda que tú mencionas de probidad va a tener que llegar con proyectos al Congreso y vamos a instalar una nueva batería de sanciones y de elementos que sean contribuyentes a mejorar esos indicadores en el país, de bajar, ojalá no existan más los niveles de corrupción y todos los escándalos que hemos visto y que nos sonrojan a todos. Por lo tanto, yo espero eso y creo que muchos, o si no todos, porque es vergonzante realmente la situación que estamos viviendo, producto de esta situación, no solo en la región nuestra, sino que esto pasa en varias regiones del país y hay varias personas que también están con medidas cautelares y además enfrentando la justicia.
James, en ese mismo sentido, el tema de la agenda Provida no solamente tiene que ver con lo que viene desde del legislativo, el ejecutivo, sino que también tiene un ámbito desde lo local y desde lo regional. ¿Cómo, y que obviamente también desde el sector político que tú representas, cómo trabajar en conjunto una agenda de probidad cuando en algunas otras cosas mucho más simples aún el gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo? Es que nos vamos a tener que poner de acuerdo, porque esto tocaba, tocaba el sistema político, y cuando hablamos de sistema político somos todos los que están ahí, sea gobierno, sea oposición, porque es una cuestión circunstancial. Hoy día a mí me toca estar en el oficialismo y ayer estar al frente, pero mañana la ciudadanía esto dice otra cosa y nos va a tocar enfrentar desde otras veredas esto. Entonces es el sistema político el que tenemos que hacer confiable, y por tanto todos tenemos que comprometernos con esta agenda de probidad y contribuir a que esta sea la mejor para el país. Yo estoy de acuerdo con Gastón en que creo que la ciudadanía en el corto plazo va a decir otra cosa y vamos a estar cambiados de rol, pero independiente de eso, yendo al fondo, que es la agenda de probidad, decir simplemente que creo que, como bien decía Gastón, esto es un tema ético-moral que es muy difícil de abordar. O sea, finalmente, echa la ley, echa la trampa. Si estamos jugando así, no lo vamos a lograr nunca. Va a ser una expectativa que va a ser no cumplida. Pero, si tuviera que dar alguna receta, señal o manera de abordar esto, diría que hay que ir a lo práctico. O sea, donde se han detectado casos de corrupción, donde hemos detectado lugares donde lamentablemente ciertas libertades o ciertas prerrogativas han sido mal utilizadas, bueno, habrá que poner más ojo, y eso va en lo práctico desde el trabajo que tiene que hacer la Contraloría y también desde lo legal. Nosotros desde el Consejo Regional, cuando yo estaba de consejero, sostuvimos desde un primer momento que era mala idea que los gobernadores, los gobernadores tuvieran manga ancha para efectos de entregar las distintas subvenciones sin siquiera comentarle al Consejo Regional a priori, sino que a posteriori. Él llegaba y contaba después, mire, estas son las inversiones que yo hice. Y ahí uno tenía que entrar a revisar, a solicitar más información, en fin. Pero eso quita un espacio valioso de fiscalización mutua, porque probablemente los 28 consejeros regionales podemos también entregar información respecto a la fundación XY con la que se pretende trabajar, si es que tiene buenos o malos antecedentes, revisar, digamos, cómo ha sido su comportamiento hacia atrás con otro tipo de organismos del Estado, en fin. Creo que al menos los contrapesos son saludables, y en ese sentido espero yo también que lo que se ha decidido por el Parlamento, que es lo que estamos pidiendo nosotros, de hecho con mayor exceso, porque nosotros planteamos de que derechamente de un peso hacia arriba todo pasará por Consejo Regional, porque no hay nada que ocultar. Hará que las cosas sean un pelo más lentas, pero si no, lo que vamos a tener, y espero que así no sea, es fraccionamiento de proyectos que ahora van a pasar ya no por 250 millones, sino que van a ser, no sé, pues 3 o 4 o 5 proyectos más chicos, y vamos a volver a lo mismo diciendo, oye, qué mala idea, porque no nos dejamos en cero. Oye, en ese mismo sentido, James Argo, ¿a ti te parece bien la solución esta de trabas, de fiscalización que se estableció en la ley de presupuesto, de que sobre una cierta cantidad de UF, creo que son 1000 hacia arriba, tenga que ser visado siempre por el Ministerio de Desarrollo Social? Al gobernador Rodrigo Díaz, una cosa que me pareció sorprendente, lo encontró malo esto, ¿ah? que cómo se iba a demorar todo, que se iba a ralentizar, en fin, y todo eso. ¿Cómo te pareció esto que se estableció en la ley de presupuesto? Lo que pasa es que lo ideal parece bien, porque ¿quién podría ponerse que, dado todo lo que ocurrió, hay una mayor revisión y un control más? El problema son los tiempos. O sea, lo que uno debiera tratar de hacer es, junto con afirmar con mucha fuerza de estos contrapesos, decir, mira, y vamos a destinar recursos para que estas revisiones sean más veloces. Y lo que nos ocurre acá en la región es que estamos sometidos siempre al criterio de la Dirección de Presupuesto y del Ministerio de Desarrollo Social, que de nuevo, suena bien. Qué bueno que la edición de Desarrollo Social y también la de Presupuesto estén preocupados, pero si eso se transforma en que proyectos que son tan necesarios se demoran 6, 8 o 10 meses más, obviamente estamos en un problema, porque la idea es que este proceso de regionalización permita llegar con soluciones concretas y a una velocidad distinta, y no que a través de estos contrapesos, que son muy necesarios, terminemos demorándonos el equipo. ¿Y usted, senador, quedó satisfecho con eso, no? No, mira, lo que ocurre es que esto está bien, estamos en una situación de crisis y hay que instalar controles, pero eso es burocracia, eso es hacer crecer la grasa del Estado. Seguramente van a ser del sector de James, porque va a haber que tener personas dedicadas a esto, y va a haber que abrir, por lo tanto, las contrataciones en este y en el otro, el que sea de los gobiernos, para poder hacer esos controles, para asegurarnos que los recursos están bien destinados, que las peticiones corresponden a los requisitos, la gente que lo está haciendo es de verdad, es una fundación que no está rentada para seguir con el ejemplo, sino que es lo que corresponde, la obra que se va a ejecutar es
para los fines y tiene el impacto, en fin, todas esas cosas. Pero eso lo tiene que hacer alguien o alguienes. Y por tanto vamos a recaer en ampliar las plantas del Estado, en tener más personas ahora, en más burocracia, y eso es atentatorio contra la eficiencia, contra la efectividad de una gestión pública que requiere acelerar esos procesos, ¿ya? Eso es evidente. Entonces estamos ahí en una impasse que tenemos que buscar cómo resolver eficiencia versus controles que garanticen que los recursos públicos se van a ocupar en lo que corresponde y van a ser asignados como corresponde, y además los que piden tienen la espalda y la transparencia adecuada para que sean asignatarios de estos recursos. Sí, sobre eso, un tema puntual y la típica disquisición clásica entre el mundo de la izquierda y la derecha. Yo lo que sostengo es que en realidad esto puede solucionarse mediante un uso eficiente de recursos. O sea, si uno revisa, por ejemplo, acá en la región, ni siquiera vayamos muy lejos, cuál va a ser la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas, uno se da cuenta que hay recursos que quedan aposados, que es importante que podamos reutilizar de buena manera, que podría ser a través de invertir en mecanismos de control. O bien, buscar la manera de que esos recursos que van a quedar dando vueltas se queden en la región y se transformen en obras, sino en plata que nos sobre. No es que nos sobre esa plata para hacer obras públicas u otro, y yo creo que por ahí podría ir la solución. Más que engordar al Estado, como dice Gastón, tratar de ser más eficiente en el uso de esos recursos. Hay hartas cosas también que ustedes han mencionado, que efectivamente estamos mirando el tema de los casos convenios principalmente, pero también hay un problema de probidad en las municipalidades. Hace algunos años atrás como que nos sorprendimos con todo lo que fueron las boletas ideológicamente falsas. Entonces sí hay un tema que se viene de más larga data, no es solamente ahora o lo que ha pasado en estos últimos meses, y pareciera ser que al final esta agenda de probidad y esta discusión que se ha dado no ha traído muchos frutos y respuestas concretas. Por mucho que se hable de mejorar la eficiencia, por mucho que se mejoren los controles, finalmente existen o siguen existiendo este tipo de prácticas. Entonces, muy corto, porque ya creo que el tiempo se nos va. Sí, se nos fue. Hemos mirado hartas cosas menos la hora. ¿Cómo trabajarlo? Porque, claro, el tema de la ética que señalaba el senador es muy cierto. Hay un problema de base, estructural, pero ¿qué hacemos en el intertanto? No, pero hasta la hora hay alcaldes que están, exalcaldes y alcaldesas que están sancionados drásticamente, ¿ya? Aquí y en el resto del país. Y hay otros de ahora, de reciente data, que también están siendo investigados y la están pasando mal. Y otros están presos, ¿te das cuenta? Entonces, no, la cosa no ha sido tan llevar y llegar. No ha sido así. Porque había una aplicación de parte de la Contraloría, de parte de las Fiscalías y al mismo tiempo del Consejo de Defensa del Estado, que ha sido capaz de ponerse los pantalones para poder proceder en la defensa de los recursos públicos. Entonces, ha funcionado esto. A lo mejor es poco o mucho, no sé, depende con el cristal que se mire. Pero yo te digo, acuérdense que hay gente que está sancionada de por vida, que no puede postular a ningún cargo público. Y hay otros que hoy día están pagando con penas de cárcel. Acuérdense también de Karen Rojo allá en Antofagasta, por ejemplo, se me viene a la memoria una. Y bueno, el alcalde de acá ¿cómo se llama? El Tronco Torrealba, que está en una situación muy compleja. Lo mismo, yo te digo, Jadwel no la está pasando bien con su tema del gas y así suficientemente. Entonces hay una serie de situaciones que están siendo investigadas. La Contraloría funciona, está operando y se instala en los municipios para que haya una fiscalización como corresponde. Sí, eso no es tan así, por eso algunos se han equivocado en algunas prácticas y después o han tenido o están teniendo dificultades. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A James Argo y al senador Gastón Saavedra, gracias por comparecer en los Estelares de Buena Costumbre. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Modo acerero esta semana. Un abrazo. Y el acero está, pero ahí mirando el campeonato. ¿Ah? Sí, en la región acerera. No sé si tanto, pero igual deseamos que le vaya bien. No, sí. Apoye, sí. Aunque le duela. No, sí nos duele. Qué bueno que esté ahí arriba de Huachipato, a punto de ser campeón. Vamos a ver qué pasa. El fin de semana se resuelve todo, senador, ¿verdad? El 8, el viernes. El viernes del día. Ya. Muchas gracias por la información. Hasta luego. Vamos a hacer una procesión al campo. Hasta pronto, gracias. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.